Seguimos informando en este lunes inicio de semana, gracias a todas las personas que se conectan a esta transmisión y contarles que la noche de este domingo 2 de junio de 2024 en un circo en Manta se vivieron momentos de angustia y miedo debido a un ataque armado que dejó 2 víctimas mortales y varios heridos. Aquí perdieron la vida el asambleísta alterno por la provincia de Los Ríos, Cristian Nieto, y su esposa Nicole Burgos. El lamentable hecho, que se suma a varios ocurridos en el país, quedó registrado en un video. Había una transmisión en vivo donde se veía cómo las personas se formaban para ingresar al evento en el circo cuando se empezaron a escuchar las detonaciones. En este lugar había madres de familia, niños, quienes tuvieron que salir huyendo en medio de este trágico escenario. Cristian era conocido como Cristian Rescata y ayuda a niños y jóvenes con problemas de adicciones y que muchas veces eran huérfanos. Y su esposa, también influencer, era conocida como Soy Pipo. Ambos gozaban del cariño de sus miles de seguidores. Vamos en este momento a escuchar el pronunciamiento que tienen que compartir varios legisladores frente a este lamentable hecho. Para esto vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Rolando Goyes, que se encuentra en la Asamblea Nacional. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Generamos esta transmisión desde aquí, desde el Palacio Legislativo, en donde se están dando ya las reacciones de lo que fuera el asesinato del asambleísta alterno Polo Ríos y perteneciente a la bancada de la Revolución Ciudadana, Cristian Nieto. A propósito de esto, Paul Huestán, desde la bancada de Construye, ha dicho que el Plan Fénix, como se ha evidenciado, no está dando resultados. De ahí nuevamente que el gobierno debe tomar cartas en el asunto. Escuchemos lo que señaló. En primer lugar, solidarizarnos con la familia del compañero legislador de la Revolución Ciudadana. Más allá de los temas y diferencias políticas que se puedan tener en el Parlamento, creo que la seguridad en el país cada día más se ve opacada. Las cifras que el señor presidente nos ha dado, un plan Fénix que no existe ni siquiera raíces ni tampoco un fundamento directo de que se esté luchando contra la inseguridad, es totalmente nefasto en el país. Creemos y es necesario que nos den respuestas los organismos pertinentes, los ministerios pertinentes con respecto a cuáles son esos planes de acción frente a la inseguridad. No son uno, no son dos, son miles de familias que están perdiendo las vidas en las calles y lamentablemente las cabezas de la criminalidad como alias Fito, que se escapó en el gobierno de turno, todavía no tenemos respuesta absoluta de dónde se encuentra. Más que todo, ahora el respeto ya ni siquiera es para lugares donde hay niños. Esto lo vimos en el caso del legislador asesinado. Justamente en lugares donde existe la afluencia familiar, existen muchas víctimas colaterales como niños, existen también ahora nuevos niños huérfanos y no existen respuestas oportunas del Estado. Nosotros lo que creemos es que lamentablemente se está improvisando en el tema de seguridad. En provincias como la provincia de Cañar, a la que yo pertenezco, existen las extorsiones, existen las vacunas, no se puede dinamizar la economía si es que no existe seguridad para estos pequeños negocios. Y claro, múltiples familias, la policía amenazada, 2 cabezas han sido botadas en el país de la policía, en el cantón La Troncal. ¿Con qué seguridad podemos estar los ciudadanos en las calles? No existe tal. Ante esto, ¿de dónde saca el gobierno nacional los datos de reducción precisamente de índices de violencia? Justamente es lo que hemos criticado como bancada de Construye 25. Nosotros no sabemos de dónde están sacando esas cifras, parece que no viven en el país, parece que ellos no caminan con los ciudadanos de a pie y no saben la inseguridad en la que está subsumida la familia ecuatoriana. Esa es la plena realidad. ¿Como Asamblea Nacional ahora? Bueno, nosotros con los procesos de fiscalización hemos requerido en varias instancias al ministro del Interior y el ministro de Gobierno que se refuerce con los programas de control militar, con los llamados CAMES, que es el control de armas, sobre todo en las provincias donde existe un triángulo de criminalidad, como es Guayas, Cañar, como es otras provincias que están lamentablemente subsumidas en la delincuencia, pero no tenemos en realidad las respuestas oportunas del Ministerio. También se ha justificado, por ejemplo, en el tema de acantonamiento militar, de que no existen los recursos públicos, es decir, un plan Fénix sin recursos cuando, por otro lado, el Estado ecuatoriano destina miles y millones de dólares para otros temas como son la publicidad. Este fin de semana trascendió de este supuesto acuerdo que habría de una amnistía para el ex vicepresidente Jorge Glass. Mire, nosotros no tenemos ningún acuerdo, mucho peor con quienes le han hecho un grave daño a este país, como es el correísmo. Nosotros podemos coincidir a lo mejor en votaciones que van en favor del pueblo ecuatoriano, pero acuerdos con quienes hemos luchado y con quienes hemos sido la primera oposición contra el correísmo en absoluto. Es decir, que ustedes cargan cualquier tipo de pacto dentro de la Asamblea para aprobar leyes o en este caso también la amnistía. En absoluto.
tanto para aprobar leyes que vayan con una agenda de impunidad, peor aún, para perdonar a delincuentes que hoy son prófugos de la justicia y otros están tras las rejas. Quien les habla, por ejemplo, yo fui abogado en contra de Jorge Glass en el delito de asociación ilícita. Mal podría en una comisión en donde se tocarán las amnistías, como es la Comisión de Garantías Constitucionales, estar a favor de los delincuentes. De su parte, el asambleísta independiente Rafael Dávila también cuestionó este plan de seguridad e insistió que pese que existieron al momento esfuerzos para controlar la delincuencia, al momento no se puede decir que el país vive en paz. Hizo un llamado a las autoridades, también a la asamblea, para proponer alternativas y reiteró que el Ecuador podría tomar como ejemplo lo que está haciendo El Salvador. Bueno, expresar nuestro sentimiento de pesar a la familia del asambleísta alterno. Lamentamos de este hecho trágico que vuelve a vivir el país. Lo que cabe más que endurecimiento de penas, porque creo que estas ya están bastante endurecidas, la verdad, con lo que se aprobó en la consulta popular, hay ya un endurecimiento de penas. Me parece que al país le está faltando un endurecimiento de acciones, ¿no? Es ser más severos, mucho más firmes, mucho más drásticos, que realmente retire de las calles del país a personas que hacen daño a la sociedad, que causan este tipo de delitos, estos y otros tan graves o difíciles como son las extorsiones, los secuestros, el sicariato. Hace falta una acción mucho más dura de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, de la creación urgente de las cárceles que ofreció el presidente. Creo que eso es necesario que se implemente lo antes posible. Seguramente hay mucha gente todavía que hay que retirar de las calles porque están matando ecuatorianos. Hay que sacar de las calles con dureza, con firmeza, sin contemplaciones, ¿no? Y claro, esto tiene que venir acompañado de una acción también prolija, severa, de fiscalía, de la justicia, de jueces, que no permita que estos delincuentes vuelvan a salir al poco tiempo a las calles. Tienen que estar recluidos, tienen que estar allí porque eso es lo único que va a garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Las calles del país tienen que estar libres de cualquier persona que tenga la menor vinculación con sicariatos, con extorsiones, con secuestros, este tipo de crímenes que el país ve con horror y con indignación. Ahora el gobierno sigue insistiendo en la reducción de cifras, pero en la realidad es otra. Por ejemplo, el pasado fin de semana los titulares de los medios de comunicación comenzaron precisamente con casos de sicariato, extorsión. Mire, yo creo que hubo una campaña importante. Yo destacaría que la declaratoria de una guerra interna al terrorismo fue necesario. Miramos una acción de Fuerzas Armadas mucho más fuerte que sin duda redujo los niveles de inseguridad. Pero esto no es un tema de unos pocos días o de unas pocas semanas o de unos pocos meses. Es una acción continua, permanente, que debe durar por años. Y quizás hay que ser más fuertes todavía. Hay que ser más duros todavía, más fuertes con la delincuencia. Y eso tiene mucho que ver nuestra fuerza pública, que ha hecho un gran trabajo, pero que los eventos que seguimos mirando dan cuenta que no es suficiente, que si bien se ha avanzado, no es suficiente. Tiene que ser mucho más fuerte, mucho más consistente, mucho más permanente, para que el país perciba un mayor nivel de seguridad. Asambleísta, cada vez son más los políticos asesinados en el país. ¿Esto no le da temor por su vida? ¿Qué le diré? Sí, siempre quienes estamos en la política estamos en una vitrina, estamos expuestos ante la opinión pública y quizás por ello podemos ser más visibles y podríamos ser el centro de alguna locura de esto, ¿no? Bueno, que Dios nos cuide. En mi caso al menos no tengo protección, quizás por ver una provincia que todavía hay altos niveles de seguridad. No es una provincia como Loja, que obviamente no es una provincia que vive el drama que viven las provincias de la costa principalmente, pero quizás es momento de ir pensando en algún tipo de seguridad. Ante esto, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea?
Hace unos días yo conversaba con algunos asambleístas aquí en el Pleno y les decía, estábamos tratando este tema, les decía, mire, ningún país ha resuelto este tema. Los niveles de violencia los vemos en México. Hemos visto muchos candidatos que han sido asesinados, Colombia, ni se diga, en general. Y les decía yo, ¿cuál es el único país de América Latina que creo que ha controlado fuertemente la inseguridad? Y nos contestábamos desde El Salvador. Entonces, quizás, y no es que El Salvador tenga leyes más duras que el Ecuador, es la acción. Porque a veces estamos tentados a creer que los problemas del país se resuelven con leyes, ¿no? Y creemos que aquí hay que dictar la ley que ordena ser felices. Y usted sabe que muchas de las cosas en la vida no es un tema de ley. Las leyes sí son importantes, sin duda, buenas leyes, claras leyes, son importantes, pero de ninguna manera es suficiente. Las leyes necesitan acciones, decisiones, en el día a día. Usted tiene que tener un comportamiento, ¿no? Y además, digamos, el conjunto que permita aplicar correctamente esas leyes, es decir, la Fiscalía y los jueces. Entonces es un trabajo integral, ¿no? Acciones por parte del Ejecutivo y la fuerza, acompañado con la fuerza pública. Unas leyes claras, duras, la acción de uso de la ley, Fiscalía y Policía y Justicia. Entonces es un trabajo integral. Yo miro que en El Salvador se ha hecho un gran trabajo y quizás es hora de empezar a mirar más de cerca lo que está haciendo El Salvador y quizás acercarnos un poco a ese sistema, a ese modelo, porque es el único, al menos yo, es el único que yo veo en América Latina que está dando buenos resultados y que ha permitido recuperar la seguridad en ese país. A los familiares, amigos y a toda la ciudad de Manta, creemos que la lucha contra el crimen organizado continúa y que ahora debemos ser más fuertes y debemos estar más unidos para que esta lucha podamos ganarla. Pero y ahora precisamente, ¿cómo ganar esta lucha? Entiendo, se están tratando en la Comisión Multipartidista las reformas para el aumento de penas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, sí, desde la Asamblea Nacional estamos legislando precisamente la voluntad popular para acabar con el crimen organizado, aumentando penas. También el tema de la impunidad económica, se va a reformar la ley de extinción de dominio, como ustedes conocen. Los militares también ya podrán salir a las calles para ayudarnos a combatir el crimen organizado y la criminalidad. Pero ¿es suficiente? ¿Se logrará algo? Ustedes más que nada también no temen por su vida, son de la bancada de gobierno y cada vez aumentan los políticos asesinados en el país. Bueno, sí, esta situación la estábamos viviendo también desde campaña. Recordemos que en el transcurso de campaña varios candidatos también fueron asesinados. Sin embargo, creo que está el compromiso de querer reestructurar todo lo que está mal dentro del Estado. El asambleísta Rafael Dávila ha dicho que es momento tal vez de apuntar lo que está haciendo otro país en materia de seguridad. El caso concreto lo ha dicho de El Salvador. ¿Ustedes consideran que desde la Asamblea se podría plantear esto? Bueno, sí, todas las buenas prácticas a nivel internacional, yo creo que el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional lo tomarán en cuenta. Creo que aquí lo primordial y lo fundamental es salvar la vida de las familias ecuatorianas. Creo que todos nos despertamos aterrorizados con los asesinatos que suceden a diario, entonces debemos trabajar en conjunto para acabar con ello. Más que todo porque el gobierno también ha dado a conocer que se han reducido las cifras de inseguridad, pero en la realidad vemos que los crímenes continúan. Bueno, yo creo que se está trabajando a diario por combatir la inseguridad. Yo creo que ningún político responsable va a querer que se sigan aumentando los crímenes dentro del país. Creo que es una lucha que ha ejercido el Gobierno Nacional y desde la Asamblea Nacional también lo hemos apoyado. Recordemos que en el contexto de que se declaró la guerra contra los grupos de crimen organizado, los grupos terroristas, la Asamblea Nacional emitió un pronunciamiento que apoyaba la gestión del gobierno. Estas son algunas de las reacciones que están dando al momento aquí en Asamblea Nacional. Hay solo una comisión presente, algunos asambleístas no se encuentran en el lugar, de lo que conocemos también desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Por el momento no se va a dar una rueda de prensa sobre el asesinato de su asambleísta alterno. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más de lo que ocurra desde aquí, desde el Legislativo, y las reacciones tras el asesinato del legislador alterno Cristian Nieto. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por compartirnos las declaraciones frente a este lamentable hecho que, como les mencionamos, acabó con la vida, le arrebató la vida a Cristian Nieto,
asambleísta alterno por la provincia de Los Ríos, y a su esposa Nicole Burgos en un lamentable hecho ocurrido en Manta, en la provincia de Manabí, otro hecho que enluta a las familias ecuatorianas y con el cual también nosotros nos solidarizamos. Y con esta información nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corapec y ya regresamos con ustedes.